Bueno chicos, buenas noches. La tutoría de hoy, el tema es de la poscompra, eh, el cual se da después de que el cliente toma la decisión de comprar, ¿cierto? Entonces, esa poscompra surge de las sensaciones y los sentimientos que se generen después del cliente o el consumidor tomar la decisión de compra. Entonces, se vienen esas preguntas como, si será que lo vuelvo a comprar, no me gustó X cosa, ¿cierto? Para determinar si hubo satisfacción o insatisfacción frente a la compra que se realizó. Entonces, esta etapa es donde puede aparecer como tal una actitud positiva o negativa. Y acorde a esa actitud, pues digamos que se puede generar una lealtad a la marca o realmente se puede generar pues como una insatisfacción y decir, no, yo no vuelvo a comprar ese producto. ¿Qué pasa entonces? Cuando se produce una venta, empiezan en gran parte las estrategias del marketing, ¿cierto? Entonces, el comportamiento de la postcompra es algo fundamental para una compañía. ¿Por qué? Porque realmente digamos que de ahí depende el voz a voz, depende que las ventas suban y pues que obviamente la empresa continúe como tal en el mercado. Entonces, normalmente en el gráfico que ustedes ven en pantalla, después de la decisión de compra, llega la satisfacción posterior a esa compra, ¿cierto? Y pueden haber tres posibilidades: que el cliente o el consumidor quede encantado, quede satisfecho o decepcionado, ¿cierto? Esas acciones posteriores a la compra pueden ser que haya lealtad, que haya una recompra, que haya una devolución y hayan también quejas, ¿cierto? Y ese uso posterior a la compra puede ser que si al cliente no le gustó, pues lo venda, ¿cierto? O lo eche a la basura. Digamos que dependiendo del uso, el cliente puede guardarlo, o si se siente decepcionado también, pues digamos que podría guardarlo o darle nuevos usos como tal. Básicamente, en esta grafiquita se resume mucho lo que tiene que ver con la poscompra, o sea, es todo lo que se deriva posterior a la compra, donde el cliente, según su sentimiento y su, digamos, cumplimiento a la necesidad, satisfacción a esa necesidad, digamos que puede generar esa lealtad como tal. Les hago una pregunta. Con base en lo que acabamos de ver, ¿ustedes qué creen o qué piensan que una empresa debe hacer para que genere lealtad con sus clientes? Chicos, Fidelización. muy bien. Cuando hablamos de fidelización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ofrecer un valor agregado del servicio al cliente, pues aparte del producto que yo le estoy ofreciendo, puede ser. Ajá. O también que el cliente se sienta valorado, ¿cierto? Que el cliente Ujú. vea que de Recordación. una o de otra manera estamos con él, lo escuchamos. También pienso que promociones, incentivos, detalles, también todas las cosas atraen mucho a un niño, como puede pasar en una tienda. El niño va y compra cualquier X producto a una tienda, y si usted como tendero le da un dulce, sepa diciendo lo que ese niño, así sea caminando 2, 3 cuadras, va a hacerle la compra a usted. Sería como un incentivo, por decirlo Sí, así. está bien. Digamos que, por ejemplo, los almacenes de ropa infantil. Normalmente uno quiere mucho a sus hijos, ¿cierto? Entonces, si uno sabe que va hacia almacén de ropa infantil y tras de que venden ropa de buena calidad, no sé, le dan un juego a mi hijo, le dan algo extra como el ejemplo que pone Camilo, pues digamos que eso también fideliza a los clientes, ¿cierto? Calidad y precio también es muy importante. Sí, también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber un comportamiento post-compra positivo o un comportamiento post-compra negativo, ¿cierto? Entonces, cuando hay un comportamiento positivo, siempre es necesario que el servicio al cliente durante todo el proceso de venta, pues digamos que esté pendiente como tal de ese cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que para que la empresa pueda hacer un plan de gestión frente a eso, siempre debe de considerar en qué se está fallando con la atención al cliente
y con esas fallas que se detecten se deben abordar de la mejor manera para poder que esa, digamos, esa experiencia que el cliente haya vivido, sea con un servicio o con un producto, pues se vaya mejorando como tal. El comportamiento post-compra es una consecuencia directa de la calidad del servicio al cliente. Por eso es que se debe de, digamos, conocer la estrategia post-compra adecuada para poder medir la satisfacción al cliente. Entonces, ¿cuáles son los puntos a considerar aquí? Primero, la empresa debe de preocuparse por conocer la experiencia de los clientes. O sea que ya en esta post-compra nos enfocamos mucho en cuál fue como esa satisfacción o insatisfacción como tal de los clientes. Igualmente, deben identificar cuáles son los clientes satisfechos e insatisfechos, pues para poder hacer ese plan y lograr implementar las herramientas como tal, que allí se dicen que son como la encuesta y también otros indicadores de satisfacción. Los clientes, normalmente uno hoy en día ve mucho que hay empresas que aplican mucho la encuesta después de uno recibir un servicio. Eso se ve mucho contigo, pues con los servicios de operadores de celulares, con aseguradoras. También lo ve mucho en la parte de los servicios de salud, no todos, pero pues algunos sí lo hacen con juicio. Sí. Bueno, los clientes inconformes tendrán un comportamiento post-compra diferente a los que sí están conformes. Por eso la empresa debe saber abordar a ambos casos de manera distinta, ¿cierto? Y asimismo se debe diseñar la estrategia adecuada para, pues según el comportamiento de los clientes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias cuando el comportamiento es negativo? Entonces, primero, la empresa debe poner especial atención y hacer como un zoom al trato que ha tenido con el cliente, ¿cierto? Y adicional a eso, cada caso es particular, es diferente, entonces cada caso se debe abordar de forma individual, ¿cierto? No puede haber una generalidad. Muy seguramente si se hace una métrica y puede haber una media como tal dentro de esa métrica, pues ya uno toma estrategias generales. Pero lo que lleva al éxito de estas estrategias es hacerlas de forma concienzuda e individual. Entonces, hablamos de prácticas recomendadas para este tipo de situaciones de comportamientos negativos. Primero, la primera estrategia es escuchar. Cuando hablamos de escuchar, ¿ustedes a qué creen que se refiere ese ítem? Pues básicamente escuchar las quejas pues del producto, también escuchar de pronto los inconformes que haya o de pronto sugerencias también que tenga el cliente por parte desde la compañía. Claro, entonces digamos que sería que el cliente exprese su inconformidad y prestar atención a cada detalle de lo que él esté informando, ¿cierto? Cuando hablamos de apelar al factor humano, ¿ustedes a qué creen que se refiere eso? Cuando hablamos de apelar al factor humano, hablamos de que la empresa debe saber disculparse y ser empática con el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores siempre se van a inclinar por el trato que haya en los canales que tenga pues como tal la compañía. Entonces, cuando hablamos de apelar al factor humano, hablamos de eso, a saber disculparse, que la empresa debe saber disculparse y debe ser empática con el cliente. Y la personalización era lo que decíamos ahorita. La empresa siempre debe estar consciente de que cada caso es un caso único y de esa forma se debe de tratar pues individualmente para que el cliente vea de que hay como una personalización y no se le está tratando como cualquier otro cliente, que eso también decepciona, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Bueno, entonces, también hay unas estrategias según un comportamiento post-compra positivo. ¿De cuáles estamos hablando entonces? De las que ahorita me dijeron, que es fidelización, ¿cierto? Que está supremamente clara. Y también hablan de esos newsletters. Cuando hablamos de newsletters, estamos hablando de un email marketing a los clientes personalizado.
¿Por qué? Porque la idea es mantener contacto con el cliente enviándole información relevante sobre el producto que adquirió. Hay clientes que valoran mucho esos news, ¿cierto? Hay otros que ni los leerán porque dicen, ay no, qué pereza, eso es basura. Pero digamos que eso aporta un poquito como a la relación con el cliente de manera virtual y aporta al servicio de postventa. Resulta que hay empresas que tienen como un área encargada de postventa. Entonces, por ejemplo, hay empresas que tienen un área encargada de garantías y eso es un servicio de postventa. ¿Por qué? Porque pues si a mí se me dañó, si yo pagué por un producto y a mí se me dañó, pues uno espera que lo atiendan bien y que el servicio de garantía sea bueno. Y de eso también depende que el cliente quede satisfecho o insatisfecho, recomiende o no recomiende el producto, ¿cierto? O haya también pues como ese voz a voz negativo, ay no, eso allá usted compra y se daña a los 3 días y usted va a la garantía y esa garantía es súper mala, pues digamos que eso también influye mucho para que el cliente tenga un comportamiento de recompra como tal en el producto. Entonces, ¿qué es importante y cuál es la clave de la satisfacción del cliente? En la realidad, en la expectativa versus la realidad. Entre mayor sea la brecha de esa expectativa y la realidad, mayor va a ser la insatisfacción. Lo hablábamos en la clase de hace 8 días con la moto, que puede ser un ejemplo pues como práctico. Hay personas que les ha ido muy bien con la Pulsar, hay otros que no. Hay unos que digamos que por la publicidad se generan unas expectativas muy altas en los clientes y resulta que cuando ya la compran, pues digamos que la realidad es interpretada de otra manera y ahí es donde mayor insatisfacción se puede generar, ¿cierto? Entonces, es fácil de entender porque todos somos consumidores y hemos sentido esa decepción, de indiferencia, satisfacción y excitación. De pronto, ustedes en su día a día, ¿qué han podido vivir frente a este tema que estamos viendo? ¿Quién me puede dar un ejemplo que ustedes hayan vivido? Chicos. Pues yo, por ejemplo, tuve una expectativa con un computador que me vendieron y me dijeron que tenía, que tenía 2 tarjetas de memoria, que 3 gráficos. Me dijeron muchas cosas y me creó mucha expectativa con el computador. Dije, no, pues con ese computador voy a hacer muchas cosas. Y a la hora de la verdad, en la realidad, no, ese computador estaba así normal y se bloqueaba, se apagaba, me tocó ya la garantía, tuve una muy mala experiencia y, y la verdad peleé hasta que me devolvieron el dinero y me compré de uno normalito y, y pues Se fue mejor. sí, fue mucho mejor. Entonces fue una expectativa que en el momento de la compra Te fue muy fuiste alto, feliz. sí, fue muy alto porque dije, no, pues me compré lo mejor. Y en la realidad, pues fue tristemente muy malo. Pero, Quedé muy pero, decepcionado, me llamaron que qué había pasado, yo comenté todo, pero más sin embargo dije que no iba a volver a comprar un computador de esos. Por ejemplo, en esos casos, ¿uno qué podría hacer? Yo le mandaría un detalle a ese cliente, no, pues como para decirle, no sé, nuestro producto tiene un margen de error y se pueden presentar inconvenientes técnicos, pero con base a su experiencia, no sé, queremos darte este detalle, no sé, una memoria, pues no sé, algo que obviamente tampoco sea pero, muy yo, fuerte pues financieramente como tal para la compañía, pero pues que por lo menos se sopese un poquito como esa insatisfacción del cliente. pero hay una cosa, también hay que tener en cuenta algo. Cuando usted va a comprar un producto, sea el que sea, usted tiene una expectativa. Entonces, por ejemplo, que hablaba de compañero de computador, ¿para qué lo necesitaba él? Entonces, si el vendedor le da unas características específicas del computador, pero lo necesita para otra cosa, no le va a servir. Entonces, la expectativa del vendedor no va a ser la misma del comprador. Entonces, también hay que tener en cuenta eso a la hora de usted comprar, que la expectativa del vendedor
y del consumidor sea la misma, por poder que cuando vaya a la realidad no se encuentre ese tipo de inconvenientes. Pues es lo que pienso yo también. Sí, está bien, digamos que todo depende también pues como de lo que se De la entable necesidad. con el asesor y de la necesidad, ¿cierto? Es correcto. ¿Alguien de pronto tiene otra experiencia que nos quiera compartir? Sí, profe, Profe, yo, yo, ah, profe, yo tuve una experiencia. Yo la otra vez fui a comprar un celular con mi mamá y pues nos lo recomendaron demasiado, pero resulta que el celular nos salió muy malo. O sea, era una cosa de locos, tenía virus por todas partes. Mi mamá estaba pues súper enojada por ese celular, pero resulta que cuando nosotros fuimos pues a hacer el reclamo, en la tienda nos hicieron el favor pues de mandar la garantía, nos dieron otro inclusive mucho mejor y pues la experiencia fue muy buena porque a pesar de que en principio nos salió muy malo, ellos pues respondieron adecuadamente y pues igual nosotros seguimos comprando los celulares allá mismo. Súper, digamos que ese servicio de postventa que hubo les generó a ustedes confianza porque dieron una solución rápida y eficaz a la necesidad que ustedes tenían y por eso digamos que ustedes continuaron comprando allá. Miren que realmente lo importante de la estrategia es poder identificar qué le pasó al cliente y tratarlo individualmente, ¿sí? Y no de esa manera general porque digamos que no se va a lograr la satisfacción que se quiere para que ese cliente quede a gusto y asimismo nos refiera. Había otra persona que nos iba a contar su experiencia. Gracias, Sofi. sí, yo, espérame, mi amor. Bueno, en mi caso fue ya un tema empresarial, no personal, sino empresarial, pero igual pues lo quiero traer acá. Ay, qué pena, esperen un segundito. Tranquila. Profe, qué pena, es que tengo acá a mi hija y me está molestando. No te preocupes. En mi caso fue una compra de 59 postes en concreto, bueno, 59 postes, en este caso 49 eran en concreto de 18 metros y 10 en fibra de vidrio, ¿sí? Pero en este caso, pues cuando yo estaba cotizando, llegué pues a la fábrica y la fábrica muy juiciosa, me cotizaba, mantenía súper pendiente de mí, pero cuando ya realicé pues la compra, el servicio de entrega, de información de cómo estaba el producto y todo, pues la verdad muy ineficiente, ¿sí? ¿Cuál era el aprovechamiento pues de la empresa? Que ellos tenían los postes y pues en este caso en la industria de las telecomunicaciones, cuando uno tiene la urgencia o necesita hacerle un mantenimiento preventivo a un cliente, pues la verdad no tiene que tomar esa decisión, ¿sí? Pero en ese caso el servicio postventa es súper malo. Caramba, qué embarrada. Pero bueno, la verdad es que en el servicio de las telecomunicaciones a mí me parece que es muy malo el servicio de postventa. O sea, ellos a veces tratan de obligarlo a uno en muchos aspectos y uno sale perdiendo, por decirlo así. Y lo peor es que no hay más empresas, pues, o sea, no hay más empresas, pues, como a las cuales acudir, entonces le toca a uno sí o sí. Sí, sí, Pero total. bueno, listo, chicos, súper. ¿Alguien más o ya vamos bien? Bueno, entonces, resulta que después, em, para entrar un poquito, pues, un poquito más a fondo de lo que estamos viendo, hablamos de disonancia cognitiva, que es cuando se crea incertidumbre o esos sentimientos negativos. Por si de pronto van a ver o pues van a investigar un poquito más sobre el tema, es muy común hablar de este concepto y es cuando se crea como esa insatisfacción y esos sentimientos negativos con el consumidor. Entonces, ¿qué es importante? Dirigir la información al comprador real más que al comprador en potencia, o sea, realmente dirigirnos al cliente como tal. Y el consumidor selecciona en función de la satisfacción, siempre va a ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? Siempre ofrecer mayor información al mercado con más gamas de productos y asimismo esto nos va a ayudar a reducir la incertidumbre y a reforzar la decisión tomada con todos nuestros clientes y consumidores. Entonces, después de hablar de todo este tema de postcompra, que es muy chévere y digamos que es muy a la práctica, muy a la vida real y a nuestro día a día,
digamos que ese comportamiento de post-compra llega al posicionamiento. ¿Por qué? Porque acorde a cómo vayamos dándole manejo a todas esas situaciones adversas, o esas situaciones positivas, digamos que también eso nos permite tener un posicionamiento. Y ese posicionamiento es todo lo que nos lleva a la concepción que la empresa hace de su producto y a la imagen que da con la finalidad de que se ocupe en un lugar determinado en la mente del consumidor. Cuando nosotros hablamos de Nike, de Adidas, de, no sé qué otra marca de tenis, Skechers,